Bienvenidos a Trazando la Plomada. Amigos, buenas tardes. Estamos con ustedes, gracias al Señor, otra versión de Trazando la Plomada. Y en este momento en este programa queremos tratar un tema que tiene que ver con todo creyente y tiene que ver con un aspecto de la vida del cristiano que muchas veces puede generar hasta unas situaciones de culpa muy fuertes y distinguir entre lo que realmente es verdad y lo que no lo es. Y estamos hablando de las tentaciones. La Escritura nos enseña de que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que en Dios vamos a tener paz. La Biblia también nos enseña de que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y el Señor Jesús nos reveló y dijo a través de la palabra de que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Entonces, este verso nos hace reflexionar de que no nos vamos a librar de ser tentados. Y que una cosa es ser tentados y otra cosa es caer en tentación. Dice que Él fue tentado según nuestra semejanza. Y muchas veces hemos sido digamos, engañados o acusados por el enemigo por ser tentados continuamente, de repente en un área de nuestra vida, o de repente ser tentados más allá de nuestras fuerzas, y como que pensamos que estamos mal. Y la Escritura, y mis hermanos acá me van a corregir si estoy mal o van a ampliar, la Escritura lo que nos enseña es que justamente porque somos creyentes y porque queremos vivir piadosamente y porque amamos a Dios, es que somos tentados. Porque el diablo dice que estamos como león rugiente buscando a quien devorar. El tema no tiene que ver con ser tentado, sino con caer en tentación. Y para ello, la Escritura dice que no solamente el Señor fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecar, sino que también por este hecho, dice que Él es fiel y Él tiene el poder para ayudar a los que son tentados como Él. Y lo que queremos hablar en este programa es justamente eso, cómo es que realmente Dios nos puede ayudar, el Señor Jesús, nos puede ayudar en nuestra vida cristiana a no caer en tentación. Y para ello vamos a ir a unos pasajes de la Escritura por el cual Dios nos va dando instrucciones cómo hacer y llevar a una aprendizaje práctico que nos pueda servir el día de mañana, que vamos a ser tentados. Seamos claros, desde el momento que salimos a la calle empezó la tentación, de repente antes, de todo tipo. Y la idea pues que tiene el enemigo y toda esa hueste de maldad es hacernos caer porque sabe que de esa manera perdemos la comunión. Al perder la comunión con el Espíritu perdemos nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra fe, o por lo menos se disminuye. Salimos de la protección de Dios. Hay muchas consecuencias de caer en tentación. Bien, no vamos a adelantar tanto eso, sino vámonos de frente a la palabra de Dios y vamos empezando con Mateo 26, 41. Que voy a leer Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad quiere decir, estate alerta. Y orad significa estar en comunión y en búsqueda del rostro de Dios. Y dice que si aplicamos estos dos conceptos, estar alerta por un lado y estar buscando constantemente la relación y la comunión con Dios, eso nos va a evitar de caer o de entrar en la tentación. Y la palabra velad es importante tomarla en cuenta porque quiere decir que debemos, desde el momento en que salimos a enfrentar el mundo, tenemos que tener en cuenta de que estamos o vamos a ser tentados continuamente. Entonces hay que estar alerta. ¿Por dónde me quiere agarrar este mundo de tinieblas, que no es tinieblas, es oscuridad? ¿Y por dónde es que quiere atacarme o qué áreas de mi vida? Porque aquí dice, el espíritu está dispuesto, o sea,
espiritualmente anhelamos, como escuchamos en el programa anterior, recuerdan en Romanos 7, el apóstol Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero no puedo, hay algo que me gana por ahí, ¿no? Entonces dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, la naturaleza humana es débil de hacerlo. Entonces tenemos que ser conscientes, humildes, responsables, de darnos cuenta en qué áreas somos débiles y en esas áreas evitar todo aquello. Ya vamos a ver en Romanos 8, Romanos 6, el consejo de Dios, de qué manera podemos o evitar o fortalecernos en esas áreas que somos débiles, de tal manera que se pueda dar eso de velar. Y orad, por supuesto, porque en el momento, y acá con esto ya termino para que mis hermanos puedan también aportar en su parte, cuando estamos orando, nos estamos extrayendo del mundo natural y estamos entrando en el mundo espiritual y estamos permitiendo, si estamos orando en el Espíritu, que el Espíritu de Dios empiece a activarse y a moverse y a producir su santidad, a producir su carácter. Cuando esto sucede, y después vamos a ver otro verso que dice que justamente si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Lo que va a suceder cuando estamos en oración, y en oración así, en comunión con el Espíritu de Dios, lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios va a producir la esencia de su ser, que es santidad, y eso va a hacer que se elimine la posibilidad o se mitigue la posibilidad de caer en tentación. Hermanos, ¿qué comentan al respecto? Bueno, en el diseño, Dios al crear al hombre, el diseño era que el hombre siempre tenía que estar bajo una protección, tutela, dirección, influencia de Dios. Ese era el diseño. Dios lo creó al hombre para que esté, Dios creó al hombre para que esté en una continua comunión con Él. Ese era el diseño. El pecado hace que el hombre entre en un caos, entre en una falta de dirección, o, dicho de otra manera también, la dirección, la orientación y la influencia, el hombre voluntariamente se lo entrega a Satanás. No era que ignoraba lo que iba a pasar. Dios le dijo, no comas de ese árbol, que ese es un sentido ilustrativo, pero lo que realmente le dijo es que no te metas al lado oscuro. Si tú te metes al lado oscuro, es muerte. Porque mi esencia, le dijo Dios, es santidad. Yo te he impartido, a ti te he dado, cuando te creé, cuando te hice, yo soplé aliento de vida mío, mi esencia te lo puse sobre ti. Así que no era complicado ser santo. Estaba armado más bien para ser santo, hecho para ser santo. Todas las cosas, ni siquiera tenía que consultárselas al Señor porque Dios ya había puesto su información, su esencia en el hombre. Así que el hombre podía hacer lo que él quería porque se iba a mover en lo bueno, en lo puro. Por eso hay un pasaje bíblico que dice todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre, etcétera, eso hazlo, ¿no? Y todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre. Eso le compartió Dios al hombre. Entonces, mientras el hombre estuvo en comunión con Dios, como acabas de decir, no peca, pues, no, ni siquiera tiene intención de pecar, pero desobedeció lamentablemente y entró la influencia y la dirección de un ser que la Biblia llama Satanás. Entonces, la tentación es cuando el hombre que está armado y que tiene en su genética la pureza, la santidad, porque Dios le impartió eso al hombre, entra en un caos, en una dicotomía, tanto que Pablo dice, mira, yo sé lo que debo hacer, lo bueno, pero no lo hago. ¿Y sabes qué? Lo malo que yo no quiero hacer, precisamente eso hago. Y esa es la tentación, ¿no? Hacer lo contrario a lo que es en esencia
en esencia Dios creó al hombre, orientado hacia lo bueno, orientado a cumplir la voluntad de Dios, pero como ahora ya no es como en el principio, porque cayó en pecado el hombre, pues el hombre lucha entre complacerse a sí mismo o hacer caso a esa voz que le dice que se rebele contra lo establecido por Dios. Y entonces la Biblia eso llama, cuando uno cede a esa fuerza que le hace ir contra Dios y contra su voluntad, la Biblia llama pecado. Cuando ya lo hace, lo cae y practica lo que Satanás le propone o lo que él mismo quiere hacer porque ya está contaminado y sabe que no debe hacerlo, cayó en tentación. Ya cayó, ya no solamente es tentado, sino que ya cayó en tentación. Mira, Jorge, lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3, dice, todo aquel que permanece en él no peca. No peca, eso es. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Y Ahí qué es dice nuestro el trabajo. Señor? ¿Perdón? No es nuestro trabajo, no tiene que hacer nada, Claro, solamente tiene que permanecer. Y mira, eso tiene que ver con la enseñanza del Señor en Juan 15, donde dice que Él es el árbol y nosotros las ramas, ¿no? Y en un momento dice, el que permanece en mí, como yo en Él, va a dar mucho fruto. Y aquí dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cuál es nuestro trabajo? No es dejar de pecar, porque la carne no puede contra la carne. Nuestro trabajo es permanecer en Él, velad y orad, y de esa manera no vas a caer en tentación. Es la protección, ¿no? Sí, el verso 9 de 1 Pedro capítulo 2 dice algo muy interesante. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, este pasaje tiene dos cosas muy importantes. La primera es la identidad y la segunda es la funcionalidad o la misión, ¿no? Porque dice, mas vosotros sois linaje escogido, y luego dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso tiene que ver con la identidad. Y luego dice, para que anunciéis, acá tiene que ver con su llamado, ¿no? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, y aquí encontramos que nuestro Señor Jesucristo está hablando de algo porque estaba orando, intercediendo por los discípulos y también por lo que él tenía que haber o estar haciendo. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí el espíritu a la verdad está dispuesto, es lo que hemos leído. Porque ¿dónde hemos sido nosotros escogidos como linaje, como nación, como pueblo adquirido? En el espíritu. O sea, nosotros estamos recomendados en el espíritu, porque ahí vive el Espíritu Santo. Nuestra alma está siendo convertida, nuestra alma está en un proceso de aprendizaje de obediencia continua y nuestro cuerpo está prácticamente esperando la redención, porque no nos olvidemos que la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo todavía está en ese proceso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caminar en este devenir de ser linaje escogido, pueblo santo, nación adquirida, real sacerdocio? O sea, con las características que el Señor también está fluyendo a través de nosotros en velar y orar. O sea, yo no soy Jorge Leonel Miranda Soberón que puedo velar y orar. Porque, bueno, si yo estoy en un trabajo y trabajo de noche, pues de hecho que tengo que aprender a no dormirme para que no me vayan a sacar de mi trabajo, ¿no? Entonces tengo que aprender a mantener el sueño a raya y mantenerme despierto. Y eso es porque hay una motivación tremenda que es el dinero que voy a ganar, ¿no? Para mantenerme, para pagar lo que tengo que pagar. Entonces esa es una motivación recontra grande para que yo pueda verdaderamente mantenerme despierto. No sé si me estoy haciendo entender, o sea, hay un valor. O sea, mientras que yo haya mantenido ese valor en mi corazón, pues entonces a mí me obliga a que yo prácticamente me mantenga despierto porque tengo que mantener ese trabajo, tengo que mantener ese cachuelo, tengo que mantener eso porque viene un dinero que yo necesito, ¿no? Pero es interesante que aquí el Señor
Está diciendo, vela y ora, dice, para que no entres en tentación. O sea, ¿cuál es el punto aquí? O sea, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es lo que me motiva a mí para yo poder verdaderamente hacer esto? O sea, si yo no fuera un ser creyente, si yo no hubiera convertido, me hubiera convertido, si Jesucristo no hubiera entrado a mi espíritu, si Jesús no estuviera conmigo, esto sería simplemente una palabra religiosa, que lo diríamos todos, y bueno, cuando yo estuve en una organización católica, religiosa, estuve haciendo lo mismo, ¿no? Y también en un partido, también estaba haciendo lo mismo, porque en el partido o en el grupo religioso te enseñan esto, a velar, ¿no? Pero en tus propias fuerzas, en tus propias circunstancias, con tus propios recursos. Pero aquí no es así. Vuelvo a repetir, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, estoy teniendo los recursos necesarios para poder yo, ¿qué cosa hacer? Cumplir con lo que dice y lo que Jesucristo estaba haciendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y es interesante que en otra versión dice que los discípulos dice que se durmieron porque estaban tristes. O sea, como estaba triste el alma, dice que se dormían. Y cuando el Señor Jesucristo vino, ¿no? Dice que se despertaban y luego otra vez se volvían a dormir porque estaban tristes, ¿no? Entonces, aquí nosotros, verdaderamente, si estamos convertidos, si hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y estamos viviendo con Él y estamos aprendiendo a ser llenados continuamente con el Espíritu Santo, pues entonces Él empieza a restaurar, a sanar nuestra alma y a sacar todo aquello que tiene que ver con la tristeza, que puede ser un atenuante para que nosotros podamos dejar de velar y dejar de orar. En los grupos de intercesión que yo he estado visitando en estos últimos meses, he estado encontrando mucha gente que se dormía en el tiempo de intercesión. ¿Y por qué se dormían? Empecé a preguntarle después cuando terminaba la reunión y ellos me decían que estaban tristes, que estaban pasando situaciones difíciles con sus hijos, otros que estaban prácticamente con situaciones en su trabajo, otros que el negocio no estaba yendo bien. O sea, de una u otra manera había tristeza. Y la tristeza estaba, ¿qué cosa? Socavando el velar y el orar como debe ser el creyente. Ahora, ¿qué deben hacer esos creyentes? O sea, simplemente tienes que aprender a vivir en la guianza del Espíritu Santo y llenarte con el Espíritu Santo para que puedas mirar cómo Dios va a transformar esa situación que estás viviendo en este momento. Porque, ojo, Dios es todo poder. Las circunstancias, la política, la situación económica, lo que está pasando, las calles agresivas o violentas, no es mayor que Dios. No es mayor que Dios. Dios es mucho, 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 mucho mayor, más arriba que cualquier cosa que puede estar dándose en la tierra. Por eso que nosotros debemos hacer continuamente ese ejercicio de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Tenemos que ejercer fe, ¿no? ¿Y fe en qué? En que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa adquirida por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos eso? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cómo la vamos a hacer? Velando y orando en el Espíritu y en las calles, en las comunidades, en las casas, en los mercados, en los hospitales, en el centro de trabajo. O sea, en todo lugar nosotros somos el ente de velar y orar. La iglesia es eso. La iglesia es eso. Amén. Estamos hablando de las tentaciones en la vida del creyente y vemos que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Y como tal, Él es fiel y tiene el poder para ayudar a los que son tentados, como Él fue tentado. Y lo primero que hemos visto es, Él dice que la forma en que nos ayuda es que estemos alerta primero, y eso es un trabajo nuestro, y que lo busquemos a Él en oración.
Y es ahí donde se va a activar el poder del Espíritu. Es en la oración, no hay otra forma. Porque de esa manera dice, el Espíritu tuyo está dispuesto, como los discípulos en Getsemaní, ¿no? Ellos estaban dispuestos, acompañando al Señor. Pero llegó un momento que el Señor los miró y le dijo, ¿no han podido velar ni una hora conmigo? ¿Qué pasó? El Espíritu está dispuesto, pero la naturaleza humana no da, no da. Hay otro pasaje muy similar en el que el Señor nos da instrucciones para poder evitar de caer en tentación, y está en 1 Pedro 5:8 y dice así, sean sobrios y estén alerta, su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuevamente la palabra nos llama y nos insta a velar, a estar alerta. Pero en este caso agrega un ingrediente más, dice, sean sobrios. La sobriedad, ya la vimos en programas pasados, tiene que ver con no excederse más allá de lo que es natural. Ya cuando pasa uno del atender a nuestro cuerpo en el aspecto natural o a nuestro alma en los aspectos anímicos, naturales, pero nos podemos pasar más allá, es decir, cuando entramos en las pasiones, aquello que va placer por el placer. Cuando pasamos a eso es que ya no somos sobrios y lo que estamos dando es lugar a la carne. Y por lo tanto dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, justamente a los que le dan espacio a través de la carne. Entonces, la segunda indicación que nos da el Señor, la primera fue velad y orad para no caer en tentación, y la segunda es sean sobrios y estén alertas para que no caigan en tentación. Vamos a ir a otro verso que probablemente nos toque más tiempo, es Romanos 8:13. Si buscan en Romanos 8:13, dice la Escritura, si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Lo voy a repetir porque es un verso muy, muy importante, muy trascendente, y no siempre se enseña sobre esto. Yo la verdad es que pregunté muchas veces para entender este verso, la verdad que no recibí en mi vida cristiana una respuesta que me satisfaga. Me he tenido que meter a buscar al Señor hasta que creo haber entendido qué es lo que dice Dios acá. Y lo voy a leer nuevamente, Romanos 8:13. Si ustedes viven conforme a la carne, bajo la dirección de la carne, la influencia de la carne, van a morir. Es decir, van a vivir separados de Dios. Pero si por el Espíritu hacen morir la sobre la carne, miren qué detalle, ¿eh? Si a través del Espíritu, a través de andar, de vivir, de estar en el Espíritu, hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Lo que está diciendo acá la Escritura es que si permanecemos en Él, lo vimos también en Juan 15, si permanecemos en Él, en el Espíritu de Dios, lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios se va a activar de lo que mora en nosotros, ya no solamente va a morar en nosotros, sino como dice la Escritura, se va a mover de adentro para afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que hay un principio eterno que dice que no se puede atender a dos amos. Entonces, si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios se active y empiece a moverse y a gobernar nuestra vida, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para la carne. Yo he podido comprobar muchas veces en algunos aspectos en el cual he podido estar alerta y he dicho, acá estoy siendo tentado. Me doy cuenta y percibo, bueno, más que percibo, discierno, porque Dios nos da el discernimiento, discierno, estoy siendo tentado en este momento. Y lo que he hecho es buscar de poner en práctica este verso 8:13, me he ido aparte y he empezado a adorar al Espíritu de Dios, empezar a adorar, a alabar al Señor, darle gracias, bendecir su nombre, entrar en comunión, buscar todas las formas de que el Espíritu se active, ¿no? Empezar a cantar, a decir su palabra, a darle gracias y empieza a pasar una cosa que yo a propósito lo he pasado porque antes de venir a compartir algo, me gusta antes poder yo vivenciarlo para saber que es cierto y funciona. Hagan la prueba. Cuando se vean tentados en alguna área que ustedes conocen, la ira o las pasiones sexuales o cualquier tentación, hagan la prueba, sepárense, están con su tentación ahí dando vueltas, ¿no? El diablo está ahí fregando. Ya, y empiecen
a mirar la cruz, empiecen a adorar al Espíritu de Dios, empiecen a alabar, y ustedes solitos, que Dios le dé el discernimiento y vean cómo empieza una, no sé, es una frescura, algo empieza a suceder que va limpiando y de repente ¡shu!, desaparece. Y ahí es donde yo entiendo que dice, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, y me hace acordar al verso que estuvimos revisando en Romanos 1, perdón, no es 1, es 8:2, lo voy a buscar un momento, ya que lo vimos en programas pasados, donde habla de una ley del Espíritu que vence a la ley del pecado y de la muerte, ¿se acuerdan? Dice a Romanos 8:2. Voy a leerlo de 8:1. Dice, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios. Los que no andan o caminan conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Y aquí viene la parte, digamos, práctica, porque tenemos que aprender, si vamos a luchar contra estas cosas, tenemos que hacerlo en forma práctica, no tanto religiosa, ¿no? Y el verso 2 de 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Y dijimos acá hay dos leyes. La ley del pecado y la muerte. Cuando el pecado está operando en nuestros miembros, que nos enseña Romanos 6, y empezamos a ser tentados de una u otra manera, ya quiere decir, se está operando la ley del pecado y la muerte. ¿Y qué dice Dios? Que hay que activar la ley del Espíritu de vida, porque el Espíritu está ahí, pero tiene que estar activado, tiene que estar en movimiento, tiene que estar fluyendo, como dice la Escritura. Y cuando activamos al Espíritu, dice que la ley del Espíritu de vida me libra de la otra ley. Y dimos un ejemplo, y lo voy a dar otra vez, porque eso ayuda a las ilustraciones, con eso ya paso a mis hermanos, en el cual, por ejemplo, yo estoy en el piso 20 de un edificio, y si yo me quedo solamente con la ley de la gravedad, pues doy un paso en el aire, bajo 20 pisos y me hago pues una tortilla de jamón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo en ese momento tengo, no sé, no quiero decir un paracaídas, tengo un cohete por ahí escondido, ¿no? Tengo unos cables, vamos a verlo con un cable, y tengo unos cables que me sostienen en el aire. Entonces, a la ley de la gravedad, yo le pongo otra ley, la ley de los cables, la ley, no sé, cualquier otra ley, y esa ley lo que me permite es que la ley de gravedad no me lleve hasta abajo, sino me quedo arriba. Sabemos por las películas, los documentales, de que cuando con un cohete sale afuera, a la atmósfera, ya no hay la ley de la gravedad, se han dado cuenta, y la gente flota. ¿Por qué? Porque hay otra ley que se ha aplicado y que los libra de la ley de la gravedad. Entonces, en este caso, lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra es que busquemos al Espíritu de Dios en adoración, en alabanza, cuando seamos tentados, y no estemos con esas ideas que nos pone el enemigo, que cuando eres tentado no deberías orar porque estás en pecado. No estamos en pecado. Y César, y cuando Sí. una persona se pone en oración, se abre a lo que dice el verso 26 y el verso 27 de Romanos 8:7 que has leído, ¿no? Exactamente. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ajá. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, como cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu iba a ser nuestro ayudador, ¿no? El que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que nos iba a llevar a toda verdad. Entonces, como nosotros estamos en ese proceso de transformación, necesitamos, por causa de nuestra debilidad, que el Espíritu Santo fluya. Por eso es tan importantísimo la comunión con el Espíritu y el caminar en el Espíritu, que tanto hemos estado hablando en los anteriores programas.
Y como tú dijiste en la escritura, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, o sea, es el Espíritu quien ha de hacer morir las obras de la carne. No es la carne, no es la voluntad humana, no es la religiosidad, no es las normas o principios o valores o reglas que nosotros querramos establecer para poder matar la carne. Eso es totalmente imposible. La única manera es por medio del Espíritu Santo el que verdaderamente va a hacer morir las obras de la carne para hacernos vivir. Y el verso 14 dice, como una prueba de evidencia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, aquí nos está poniendo una condición. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo para poder mostrar que eres un hijo guiado por Dios. Porque si no, entonces hay un problema. Claro, para dar testimonio. Sí. ¿No? Exactamente. Entonces, por eso vuelvo a repetir, es tan importantísimo la comunión con el Espíritu Santo y poder disfrutar, porque una cosa, ojo, hay que disfrutar. Este verso 13 tiene el cumplimiento de disfrutar en el verso 26 y el verso 27. Es un descanso poderoso, porque ya no se trata de tus fuerzas, ya no se trata de que tú tienes que saber, oye, ¿cómo oro? ¿Cómo es? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la estrategia o la táctica para poder convencer al corazón de Dios? No. Sujétate al Espíritu Santo, camina en el Espíritu Santo y Él, ¿qué cosa dice? Intercederá por ti con gemidos indecibles por causa de tu debilidad. Amén. O sea, ¿somos débiles todavía? Sí. Somos débiles todavía. Él es el fuerte. Así es. Pero ¿dónde vamos a ser fuertes? En el Espíritu, en la comunión con el Espíritu, en la convivencia con el Espíritu Santo, en el caminar con el Espíritu Santo, en el mantenernos con el Espíritu Santo. No hay otra forma, no existe otra forma. Hagamos hasta aquí una recapitulación. En Mateo 26:41, el Señor nos lleva a velar y a orar para no caer en tentación. Después nos enseña el Señor a ser sobrios y estar alerta para evitar lo mismo, no caer en tentación. Y por último, el Señor nos enseña en Romanos 8:3 de que es el Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne. Por lo tanto, tenemos que mantenernos en esa comunión para que el Espíritu pueda producir su esencia. Y ojo, como ilustración, ¿no? De la manera que en un lugar, un cuarto oscuro, por ejemplo, uno prende la luz y las tinieblas se van, ¿no? Porque no puede haber luz y oscuridad en el mismo lugar, es imposible. Por lo tanto, tampoco puede haber Espíritu de Dios produciendo su carácter santo y al mismo tiempo puede haber una tentación caminando o un pecado. No puede ser, pues, no puede ser. O es uno o es el otro. Entonces, tengamos esa parte clara. Vamos a hacer un receso ahora en esta parte y vamos a regresar continuando con lo mismo, las tentaciones en la vida del creyente. Espero que se queden con nosotros. Plomada.